Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Es momento de escuchar la colaboración de Samuel Armando Cruz Trujillo. Samuel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Cecilia. Buenas tardes por acá. Muchas gracias, Samuel. Pues bueno, tenemos bastantes temas sobre la mesa. Uno es la rusofobia, pero me gustaría iniciar con el mensaje reciente del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en donde le pide ser el líder del mundo y el líder de la paz. ¿Qué lectura tienes referente a esto? Pues mira, Cecilia, por desgracia, nadie le va a enseñar a un actor cómo vender un producto, y detrás de toda esta desgracia que está sucediendo en Ucrania se está escondiendo un negocio grandísimo que hoy en día se anunció perfectamente, que abarca no solamente la guerra, sino incluso la salud de la población a nivel mundial. Dentro de todo este discurso buenista que manejan los aliados que han aprendido desde la Primera Guerra Mundial, cuando se creó el Tavistock Institute, y todas estas instituciones que hacen posible lavarle el cerebro a la masa, se esconde un discurso muy belicista y sobre todo muy interesado en la cuestión económica. Vimos a Zelensky hoy hablando, haciendo hincapié en los grandes eslogans que le han vendido la guerra a los Estados Unidos. Nancy Pelosi, para empezar, estaba apelando ahí como una porrista cualquiera, en un partido de fútbol americano, diciendo Slava Ukraini, que significa Gloria Ucrania, arengando a los que estaban presentes en el Congreso de los Estados Unidos. Y Zelensky fue recibido como lo que es, como un actor representando un papel, ¿no?, de presidente de Ucrania, pero empezó a utilizar este discurso belicista disfrazado de un discurso pacífico, ¿no? Empezó a recordar Pearl Harbor, empezó a recordar el 11S, y pidió, dentro de todo eso, dentro de su discurso buenista, pidió más armamento a los Estados Unidos e hizo una alusión al discurso de Martin Luther King, donde decía I have a dream, o yo tengo un sueño, Martin Luther King, y él decía I have a need, necesito más de todo. Pidió más sanciones contra Rusia, más armamento, e incluso fue más allá, pidió sanciones contra los miembros de la Duma, que es el parlamento ruso, y que las empresas estadounidenses, que ya muchas han salido, las que quedan salgan de Rusia, para que, y cito textualmente, que Rusia no reciba ni un penny, dijo, ni un centavo de dinero. Y todos, y aquí es lo importante, Cecilia, porque esto me alarmó mucho, debo decirte, porque quien no conoce la historia está condenado a repetirla, y los que la conocen y saben repetirla, la manejan perfectamente con sus discursos. Me recordó mucho al inicio de la Segunda Guerra Mundial, que no fue en 1939, fue en 1933, cuando se publica un titular grandísimo en el Daily Express que decía Judea declares war on Germany. Pues hoy Zelensky, que por cierto es también correligionario de estas personas, dijo que todos los puertos estadounidenses deberían ser cerrados e imponerle muchas más sanciones y boicots a Vladimir Putin, a Rusia en sí. Y tengamos en cuenta que esto es muy peligroso, Cecilia. Estamos llevando los mismos pasos que hicieron estallar la Segunda Guerra Mundial. Por eso es muy peligroso lo que estaba hoy diciendo Zelensky. Samuel, tenemos de hecho el audio de este mensaje del presidente Volodymyr Zelensky. ¿Te parece si lo escuchamos? Claro que sí. Adelante, por favor, con esto. Como líder de mi nación, me dirijo al presidente Biden. Usted es el líder de una nación, de su gran nación. Deseo que sea el líder del mundo. Ser el líder del mundo es ser el líder de la paz. Being the leader of the world means to be the leader of peace. Bueno, yo cuando escuché esto, Samuel, se me puso también la piel de gallina y dije, esto es algo muy peligroso, como el presidente de Ucrania le está pidiendo a Joe Biden esto, y además, pues hay que decirlo, Estados Unidos está lejos de ser un líder de la paz. Exactamente, Cecilia, y hay que, que nos agarre Dios confesados, porque si el líder del mundo va a ser una persona como Joe Biden, que está acusada de abuso sexual, de abuso de poder, de fraude, de corruptelas a nivel grandísimo en Ucrania, sobre todo donde su hijo Hunter Biden
este tipo muy deleznable, tiene una posición muy importante en las principales empresas de gas en Ucrania y que tiene mucha corrupción, que incluso, y yo no puedo asegurar nada, pero que al parecer dentro de Ucrania hay una red de trata de blancas, pues que Dios nos agarre confesados si Joe Biden va a ser el líder del mundo. De hecho, me llama mucho la atención que, como te digo, toda esta cuestión lleva los mismos pasos previos al estallido de la Segunda Guerra Mundial y de la Primera. De hecho, también me recuerda cuando Gran Bretaña cortó los cables de la telegrafía en la Primera Guerra Mundial para que los alemanes no pudieran mandar noticias a América, y ellos monopolizaron el discurso, satanizando a Alemania, al Kaiser, que prácticamente lo ponían como aliado de la muerte y del diablo, así directamente con esas palabras. Y ahora que justo cuando sale a la luz que en Ucrania había un montón de laboratorios de guerra bacteriológica gestionados por los Estados Unidos, resulta que de pronto todos los países censuran a Russian TV y a otros medios de comunicación rusos. Ojo, yo no, como siempre digo, yo no soy pro Putin, ni pro ruso, ni nada. Yo soy solamente un analista, pero me llama mucho la atención que justo cuando sale esta información se le corte la transmisión a Russian TV. Ahora, Cecilia, si me permites el comentario, Volodymyr Zelensky hizo un llamado muy peligroso a la creación de esta organización, asociación U24, Unidos por la Paz, que de la paz no tendrá nada, porque inmediatamente después se anunció una ayuda de $800 millones. Esta es una información que me pasó de último momento Juan Carlos, y bueno, nadie, como te digo, nadie le va a enseñar a estos actores cómo vender una guerra. El complejo industrial militar debe estar, como decimos en Sonora, relamiéndose los bigotes, porque va a vender un montón de armamento una vez más. Esto podría ser un anuncio a una tercera guerra mundial, lo podríamos leer de esta manera, Samuel, y pues realmente es alarmante esta censura a los medios de comunicación de Rusia. Yo comentaba esta semana, pues por supuesto apoyamos la inconformidad de los eurodiputados en contra de la violencia a los periodistas en nuestro país. Sin embargo, no se manifiestan en contra de esta censura de los medios rusos, o por ejemplo lo que está sucediendo con el fundador de Wikileaks, Julian Assange. Entonces estamos viendo una doble moral respecto a los medios informativos, a la libertad de expresión y de comunicación. Una doble moral que podríamos calificar como asquerosa, Cecilia, porque incluso la necropolítica ha brotado de la noche a la mañana. Hemos visto cómo Ucrania, que yo no minimizo la desgracia que está sucediendo en ese país, pero cómo es curioso que los medios occidentales resalten tanto esta guerra en Ucrania, mientras que las invasiones a Irak, los bombardeos diarios a la Franja de Gaza por parte de Israel, pues pasan desapercibidos, ¿no? Parece que el color de piel tiene mucho que ver, ¿no? Y de hecho, yo no estoy exagerando al decir esto, hay muchos periodistas en Europa que están diciendo, así con estas palabras, esto ya no se trata de gente morenita, se trata de gente rubia con ojos azules. O sea, imagínate, la necropolítica les rebrota a los europeos. Parece que no se ha aprendido nada de tantas guerras que han tenido en ese continente, ¿no? Pero incluso esto va un poco más allá, Cecilia. Podríamos decir, como tú bien mencionas, que podría ser el estallido de la Tercera Guerra Mundial, y yo me atrevería a decir que la Tercera Guerra Mundial empezó cuando recién salió el coronavirus. Ahí empezó la Tercera Guerra Mundial, porque esto que acaba de decir Volodymyr Zelensky no es solamente una agenda que va en posición hacia una guerra o a controlar la paz en un conflicto armado, sino que él fue más allá al mencionar las vacunas, al mencionar la salud, al mencionar los efectos del cambio climático, etcétera. Es algo que yo venía previendo hace mucho tiempo. De hecho, acabo de republicar un video que me habían censurado en YouTube. Espero que lo puedan ver la gente, donde estaba previendo ya que se iban a crear nuevas instituciones de gobernanza global, y esta U24 parece que es el Union Now que soñaba Clarence Street en 1937, con un ejército que pudiera actuar en cualquier parte del mundo. O sea, como un orden mundial, Samuel. Así de sencillo, el nuevo orden mundial para ellos es un nuevo orden
como lo decía Churchill en 1950, un gobierno mundial todopoderoso y autoritario. Con esas palabras lo decía Winston Churchill en Copenhague. Y hablando de autoritario, pues hemos visto durante esta invasión de Rusia a Ucrania las sanciones que han impuesto tanto al gobierno como a personas, a ciudadanos rusos. Veíamos, por ejemplo, en España, de esta movilización de un superyate a un oligarca ruso, a otros, a uno de un equipo de fútbol y demás. Y esto lo traigo porque me recuerda a lo que sucedió también en Canadá cuando Justin Trudeau se quedó con las cuentas, con el dinero de aquellas personas que quisieron apoyar las manifestaciones de los transportistas que exigían, pues bueno, al alto a este pase sanitario, la vacunación obligatoria, en donde muchas personas lo aplauden. En el caso de la nota que veíamos de España, una entrevistada decía pues que qué bueno que les quiten el dinero a estos ciudadanos rusos. Y eso es algo muy peligroso, Samuel, porque como un gobierno puede tener la libertad de decidir tú sí puedes, tú no puedes, y quedarse con bienes que son propiedad privada de un ciudadano. Es que, Cecilia, hay que decirlo con estas palabras. Después de la Segunda Guerra Mundial se nos puso una pistola en la cabeza a todos y tenías que seguir esas órdenes para donde te movieras y en cualquier aspecto de la vida. Y hoy, bajo la pandemia y bajo esta guerra, se ha demostrado que la democracia nunca ha existido ni la libertad, solamente ha existido lo que a ellos les conviene, ¿no? Tenerte maniatado, pero con una televisión que te diga eres libre, eres libre, eres libre, como en la película Day Live, ¿no? Donde los mensajes subliminales estaban al día ahí enseñándote a que fueras feliz cuando en realidad eras un total esclavo, ¿no? Y esto se está demostrando, está saliendo a la luz. A la moneda de plata se le está cayendo el brillo y está enseñando el cobre, como lo sucedía en la crisis romana del siglo III. Y al parecer se está acomodando toda la perfección, como tú comentas, desde en estos 2 últimos años, desde el tema de la pandemia, ahora con la guerra, esta falta de información de las dos caras de la moneda, en donde nada más nos presentan una parte de la historia, no la historia completa, en donde al parecer todo se está acomodando para este nuevo orden mundial o esta manera diferente de vivir, Samuel. Pues es nada más como la conclusión de aquel sueño que tenían, ¿verdad?, de crear este gobierno mundial democrático que le llaman ellos, al estilo chino, porque al final de cuentas el modelo chino que nace después de que cae la Unión Soviética es el que se va a imponer a nivel mundial. Una libertad disfrazada, nada más. ¿Y China dónde queda en todo este juego? Porque, bueno, veíamos también de que, por ejemplo, India decía que ya le va a comprar a Rusia diferente tipo de cuestiones y que pueden dejar a un lado el dólar. ¿Ahí podría entrar China? Por supuesto que sí. De hecho tienen un sistema, está en pañales, por decirlo de alguna forma, ¿no?, que sustituiría al SWIFT. Entonces, lo que estamos enfrentando ahora, lo que inició en 2019, Cecilia, fue una tercera guerra mundial en el plano económico, disfrazada de una pandemia. Hoy en día estamos en la etapa de la guerra caliente. Y todas las guerras inician en el plano económico, no inician el día que te cae un misil en tu casa. Esta guerra inició hace mucho tiempo. Así que, por supuesto que China, si se llega a inmiscuir en el conflicto abiertamente, podríamos primeramente ver ya el estallido oficial de la Tercera Guerra Mundial y poner en peligro este sistema de control a través del SWIFT que tienen los Estados Unidos sobre el mundo. Aquí tal vez podríamos estar hablando del gran reseteo. Muchísimas gracias, Samuel. Te mandamos un abrazo y nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego, Cecilia. Muchísimas gracias a nuestro colaborador Samuel Armando Cruz Trujillo con esta interesante plática.